que si tú has vivido una etapa de abandono en tu vida, más que nunca el Espíritu Santo en el día de hoy va a obrar en ti y te va a dejar saber que tú sigues siendo un hijo y una hija de Dios y que no tienes que vivir por el resto de tus días bajo esas heridas de ese abandono. Ahora, hay dos abandonos más que yo quiero que veamos en el día de hoy por un momento, y es los abandonos que yo llamo espirituales. Hay uno que no es tan bonito, bueno, ninguno de los dos es bonito, pero uno es más feo que el otro. Y esos son los que viene a resolver también el Espíritu Santo. El primer abandono espiritual es cuando nuestra vida se sobrecarga de un montón de situaciones y dificultades y no podemos ver a Dios al lado nuestro y nos sentimos abandonados por Dios. Fíjate lo que dice el Salmo capítulo 13, el verso 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? Esto era el salmista. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mírame, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado y mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El salmista experimentó varios momentos como estos. Momentos donde por las circunstancias que le rodeaban se sentía abandonado por Dios. Cuestionaba dónde estaba Dios. Esto lo experimentó el mismo Jesús en un momento dado en la cruz cuando él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De repente, dentro del proceso que Jesús tenía que vivir, llegó un momento donde vio la verdadera separación que experimentan los hombres. Es bien interesante porque esta ocasión cuando Jesús dice eso en la cruz es la única vez en la Biblia registrada que Jesús le dijo al Padre Dios. Siempre él hablaba acerca del Padre, oraba al Padre, le enseñó a sus discípulos a decir Padre nuestro que estás en los cielos, siempre. Pero en la cruz un día fue tanto el sufrimiento y el dolor, cuando miraba a su alrededor y no veía a nadie, ni estaba tampoco, pensaba él, que Dios allí, ¿qué dice él? Dios mío, Dios mío. Fíjate que el nivel de abandono lleva al mismo Jesús a ver a Dios no como su Padre, sino verlo a la lejanía, verlo separado. Cuando tú estás clamando a Dios en tu desesperación, es porque de alguna manera u otra hay un sentido de abandono en tu interior, dentro de ti. Cuando tú estás gimiendo, Dios mío, ayúdame, Dios mío, dame la mano, Dios mío, cuando tú llegas a ese grado espiritualmente hablando y emocional, es que de alguna forma u otra en tu espíritu, en tu mente, siente la desconexión por causa de lo que estás viviendo. Y ahí es donde comienza la obra del Espíritu Santo en tu vida, porque es el Espíritu Santo que va a comenzar a mostrarte que Él nunca te ha dejado, que Él no te ha abandonado, que Él está ahí al lado tuyo, y es necesario que haya ese cambio en tu mente y en tu vida para que puedas vivir una vida de poder. Si se lo da, se lo fuerte al Señor. Cuando tú estés en una situación como esta, cambia tu oración, cambia tu enfoque. Cuando tú estás en un momento de desesperación y de ansiedad por causa de lo que estás viviendo, en vez de seguir orando por la solución del problema, por la solución de la dificultad, por la solución de lo que estás viviendo, por un momento, hermanos, deja el problema ahí a un lado y enfócate en el Espíritu Santo. Enfócate en el Espíritu Santo. Porque en momentos como esos, muchas veces tú no necesitas la solución del problema. Tú lo que necesitas es al Espíritu Santo al lado tuyo para caminar a través del problema. Fíjate cuál fue eventualmente lo que dijo Jesús.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De sentirme abandonado a abandonarme en las manos de Él. De sentirme dejado por Dios por las circunstancias que estoy viviendo y de sentirme abandonado porque siento que me dejó, a rendirme en las manos de Él y decirle: Señor, aquí me pongo en tus manos. Mucha gente piensa que la oración con intensidad es orar por el problema, es orar por el problema, que se vaya el problema, que se vaya el problema. Y gimes, y mientras más oras por el problema, más grande haces el problema. Más te concentras en el problema, más te concentras en la dificultad, más te concentras en la situación. Sin darte cuenta que hay un momento dado que no hay nada malo en orar por el problema, en orar por la sanidad, en orar por la salud, en orar por la libertad de lo que estás viviendo. Pero hay un momento dado donde tú tienes que tornarte únicamente al Espíritu Santo y saber que Él está ahí al lado tuyo, para que tú oigas esa voz que te diga: tranquilo, no te voy a abandonar, no te he abandonado, yo voy contigo en esto. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar, tranquilo, vamos a caminar juntos por esto, vamos a seguir hacia adelante. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, y cuando se desenfocó su mirada y comenzó a mirar el mar, comenzó a mirar el viento, ¿qué comenzó a pasar? Comenzó a hundirse. Pero entonces vino la solución. Ahí el Señor lo tomó en sus manos y ahora Pedro caminó en el mar, pero en las manos del Señor. Y yo quiero que tú entiendas en el día de hoy, Él no tiene que calmar la tormenta, Él te puede llevar en sus brazos en medio de la tormenta, y la tormenta la trabajamos después. Seamos honestos y vamos a ver esto de una forma quizás más práctica por un momento para entender el concepto. Todos los que estamos aquí en un momento dado hemos pasado momentos difíciles, y a veces lo que necesitamos es alguien que esté al lado nuestro nada más. Naturalmente hablando, alguien que esté ahí, alguien que llegue, alguien que aparezca. No van a cambiar mi situación, pero el mero hecho que aparecen hace una gran diferencia. No me van a cambiar el problema ni me van a sacar de la dificultad, pero el mero hecho de que lleguen hace una diferencia. Imagínate si tú hoy, desde hoy en adelante, en tus momentos de desesperación y de ansiedad, en vez de enfocarte tanto en el problema, te enfocaras en la obra del Espíritu Santo en tu vida, y comenzaras a darte cuenta en el día de hoy de que Él está ahí, y de que en medio de tus dificultades el Espíritu Santo, ese espíritu de adopción que dice dentro de ti: Abba Padre, te va a dar la seguridad en medio de las dificultades que estás viviendo. Hay otro tipo de abandono espiritual que es un poquito más complicado, porque no es tan bonito, y es donde ninguno de los que estamos aquí debemos llegar algún día en nuestra vida. Porque la verdad es que hay un momento dado en la vida de ciertas personas donde Dios los abandona. Pastor, pero ¿de verdad? Mira lo que dice Romanos capítulo 1, cuando el apóstol Pablo comienza a hablar, y para mí todo verdadero cristiano tiene que estudiar Romanos 1 al 8. Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No verso 1 al 8 nada más. Es el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, capítulo 7, el capítulo 8. Es para mí la obra maestra del apóstol Pablo, porque muestra lo que es la transformación por fe de la vida de una persona. Y comienza presentando el problema en el libro de Romanos capítulo 1, y veamos varios versos, el verso 18 en adelante. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue que entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. La palabra es los abandonó, dice la Biblia, a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó o los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso, lo que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener cuenta en Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Mire lo que incluye en la lista. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Hermanos, oiga bien, hay gente a las que Dios abandonó. Lo que tú y yo tenemos que procurar es nunca llegar a ser de los abandonados. Todos los que estamos aquí estamos propensos o podemos caer en diferentes dificultades en nuestra vida. Porque fíjate que todos los pecados que está mencionando aquí y todas las cosas que a Dios no le agrada, comienza con una persona que se cree más sabia que los demás y más sabio que Dios. Una persona desleal, una persona que no honra a sus padres, una persona, mira los murmuradores, los chismosos, están en esta lista. Y la gente se enfoca siempre en la manifestación del problema y no en el verdadero problema. Y el verdadero problema que lleva a una persona a ser abandonada por Dios, que Dios los entrega. O sea, que Dios los da, dice, mira, se perdió y Dios los entrega. Póngase a pensar. Estos son los versos que no nos gusta leer en la Biblia. Estos son los versos que a nosotros no nos gusta leer. Son gente que tiene el entendimiento entenebrecido, que por más que tú le explicas, que por más que tú le hables, que por más que tú compartas, esta gente ya se rindieron y se entregaron. Y esa es la tristeza del corazón.